Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer un poquito de limpieza. Bueno, va a ser como un vlog un poco variadito. Este mes que queda de verano os voy a ir dejando vídeos así para que no sea muy cansino, pues siempre limpieza y limpieza. Así que en la medida de lo posible os iré dejando vídeos un poco más variados y entretenidos. Dejadme en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, más tipo vlogs, que no sean todo exclusivamente de limpieza, porque sé que hay muchas personas que buscan estos vídeos pues para motivarse con sus limpiezas y el resto pues les da igual. Por eso muchas veces los enfocamos solamente a lo que es limpiar la casa o hacer limpiezas profundas de algunas zonas de casa. Bueno, lo primero que hago yo siempre, como ya sabéis, es mi rutina de hacer la cama. Es mi primer hábito del día para arrancar bien y la verdad es que me encanta la sensación cuando entro de ver la cama arregladita y bien hecha. Yo os recomiendo que este hábito siempre lo tengáis incorporado como el primero en vuestra rutina. Y bueno, una vez ya lo tengo todo colocado, me voy a colocar también el play este que tengo finito en el sillón y le pongo un poquito del spray textil para que huela la habitación bien. Bueno, hoy os quiero enseñar este producto que es para limpiar las tapicerías. Es de la marca Blutan, la Be Flowy Fresh, y la verdad es que esto lleva mucho tiempo queriendo una para limpiar pues sofás, sillas, alfombras, lo que queráis. Trae un tanque de agua limpia de 1,8 litros y uno de agua sucia, que eso es importante que separe el agua, de 0,8. Aquí tenemos de todas maneras la rayita para no pasar del máximo. También trae una manguera súper grande de 1,5 metros extensible y el cable que está aquí enrolladito de 5 metros para poder movernos bien por las estancias. Su funcionamiento es muy fácil, hay que poner el agua, darle al botón de encender y luego aquí tenemos diferentes cabezales como este de aquí que es un poquito más grande, trae un cepillo y por aquí va aspirando. Luego trae este que es un poco más pequeño, también depende para la superficie que vayamos a usar. Y en el pequeño se le puede adaptar este cepillito de silicona que sirve para los cristales, superficies delicadas, para el tema de las mascotas, para que no se enganchen los pelitos. Y ese se acopla muy fácilmente a este cabezal de aquí, solamente hay que darle al botón, sacar este y acoplar este. Y ya por último trae este de aquí que lo colocamos. A ver, así. Y presionando aquí, cuando esté encendida la máquina al final, es para hacer autolimpieza de la manguera, que os lo enseñaré luego. Entonces, nada, no me voy a enrollar más. La voy a poner en funcionamiento para que la veáis, que mejor visto que explicado. Así que vamos allá. Bueno, os voy a enseñar, tengo esta mancha en la silla que se manchó el otro día, estaba pendiente de quitarla, pero digo, me voy a esperar para enseñaros cómo funciona. Luego esta de aquí también tiene unas pequeñas manchitas, que las sillas claras es lo que tiene. Entonces vamos a limpiar esta mancha de aquí para que veáis cómo se queda.
Bueno, fijaos que con una pequeña pasadita se le ha ido ya el robal que tenía aquí, y lo mejor es, fijaros, esto no se queda mojado, ¿veis? La servilleta está seca, aunque yo apriete, está completamente seco, o sea que lo podemos limpiar y se queda al momento listo para usar, y la verdad es que no se queda absolutamente nada mojado, la servilleta está completamente seca. Así que nada, voy a quitar estas manchitas de aquí y voy a hacer la prueba en el sofá. Para el sofá quería probar con la boquilla transparente para que veáis cómo sale la suciedad. Primero pulverizo un poco la zona del brazo del sofá, y ahora fijaros cuando empiezo a aspirar cómo sale el agua de sucia. Yo suelo limpiar muchas veces esta zona del sofá porque no es desenfundable, con limpia tapicerías, con agua y amoníaco, pero fijaros simplemente con pasarlo cómo sale el agua. Depende de cada sofá o de cada silla, textil, alfombra, lo que sea, el proceso hay que repetirlo unas cuantas veces, o sea, pulverizar y pasar, pulverizar y pasar. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma suciedad. Si llevan mucho tiempo sin limpiarse, pues habrá que darle más pasadas. Pero bueno, que con un poquito de paciencia, la verdad es que lo deja súper bien. Yo no sabía que tenía tanta suciedad en mi sofá, pero bueno, para que veáis que yo también tengo cosas sucias y a veces pues no nos damos cuenta porque no tenemos estos aparatos que nos hacen ver pues la suciedad que hay. Así que nada, voy a hacer la prueba de la limpieza para que la veáis también, poniéndole el accesorio este que trae para la limpieza. Se le conecta, encendemos la máquina y le damos al botón de pulverizar para que vaya limpiando todo el circuito, como os he dicho antes, de la manguera, y se quede limpio. Y bueno, os voy a dejar toda la información en la cajita de descripción y el enlace por si queréis aprovechar y comprar un dispositivo de esto, porque ya digo que no os vais a arrepentir, para dejar todas vuestras tapicerías súper bien. Y fijaros todo el agua sucia que saqué después de limpiar las 4 sillas y un trozo del sofá porque no lo he limpiado del todo, pero bueno, poco a poco. Una vez ya le quito el agua, voy a dejar bien limpia tanto la cubeta esta de agua sucia, voy a limpiar todos los accesorios y la tendremos lista para guardar hasta el próximo uso. Y una vez ya me he dejado limpio los accesorios de la máquina, me voy a ir a la habitación porque quería quitar un poquito el polvo y hacer una limpieza no profunda porque la hice hace poquito, si recordáis, pero una limpieza para dejar toda la habitación bien limpia, fregada, quitar el polvo de los muebles. Para ello voy a estar usando el plumero, que el otro día tenía que ir a comprar recambios del plumero atrapapolvo del Mercadona, y estaba viendo un vídeo de una chica que yo sigo que se llama Andrea, que os recomiendo su canal, que se llama Con el toque de Andrea, y esta chica lo enseñó y la verdad es que va genial porque el señor Mercadona nos ha escuchado y ha vuelto a sacar el plumero que lleva el acople para el palo de escoba. Y así de esta manera pues podemos ponerlo y no tener que subirnos escaleras o a ningún sitio para limpiar. Además he incorporado este sistema que dándole al botoncito pues se puede regular y ponerlo en distintas posiciones, y así por ejemplo si queréis limpiar encima de una estantería alta o de un mueble alto pues lo ponéis en esa posición y podéis limpiar perfectamente bien. Así que muchas gracias a Mercadona por habernos escuchado y traer de vuelta el palo del plumero con acople para los palos largos de la escoba. Le vamos a dar las gracias porque nos ha escuchado. Y bueno, yo sigo aquí con mi limpieza. También, como habéis visto, he limpiado las bombillas. Le doy con el limpiacristales de los espejos porque estas bombillas, ya os he explicado muchas veces, que son muy complicadas para que se queden bien, si no se quedan como marcadas. Y con este producto se quedan impecables. También le voy a dar un repasito al espejo, como estáis viendo. Y me voy a la siguiente zona. Cuando yo hago limpieza profunda ya sabéis que
quito todos los libros, los sacudo bien, saco todo lo de arriba, pero ya os he dicho que esto es como una limpieza de mantenimiento, que es lo que suelo hacer casi siempre, excepto cuando hago las más profundas. Bueno, voy a quitar todo, le paso el limpiador, que también uso el del Mercadona, que ya sabéis que me encanta, os lo he recomendado muchísimas veces porque huele genial la habitación cuando terminas de limpiar. Y bueno, sacudo un poquillo así las flores con el plumero, porque las flores, aunque sean artificiales, cogen muchísimo polvo. Yo antes de guardarla, cuando termina, hago cambio de decoración de temporada, las lavo, las meto bajo el grifo y las lavo. Pero mientras tanto, mientras estén puestas, pues hay que sacudirlas y quitarles el polvo como cualquier otro objeto decorativo. Y bueno, voy a darle también un poquito a la tele con el plumero y con el limpiacristales este, que ya me queda muy poquito. A ver si Mercadona también nos escucha y lo vuelve a sacar, porque lo retiraron y yo no lo he vuelto a ver. Y ya para terminar le voy a dar una pasadita al banquito este que tengo aquí debajo con el plumero y con el limpiador. Una vez ya terminado con el polvo, voy a darle un repasito con la escoba eléctrica. Yo de diario pongo el robot de limpieza que os enseñé hace poco, que es maravilloso. A mí me quita mucho trabajo de diario, pero cuando yo limpio una habitación así de limpiar bien todos los rincones, porque recordad que hay los robots de limpieza, hay sitios que no entra. Entonces esos sitios, si los vamos dejando, al final va acumulando mucha suciedad. Dicho esto, cuando termino de pasar la escoba, voy con mi señora fregona, que también la fregona de toda la vida, para todos esos sitios, esos rincones a los que no llegan todos estos aparatos tan modernos, pues siempre hay que tener la fregona de toda la vida para, como por ejemplo, entre la mesita y la cama, para llegar a esos sitios. Y de esta manera, pues, limpiar bien a conciencia las estancias. Y bueno, una vez ya he terminado de fregar, os voy a dejar una sorpresita. Veréis, estaba restaurando este jarrón y me he acordado de que, como ya no os dejo vídeo de manualidades porque no se ve mucho, de que si queréis, pues os dejo cómo yo hago algunos y así pues tenéis una idea. Estaba restaurando este que es de barro, pero este me lo encontré, estaba súper mal, tenía pintura pegada, bueno, estaba fatal, y esta ya no se la puedo quitar, por más que le rasque y le elige, está muy pegada y tampoco quiero rayar la maceta. Bueno, no es un jarrón, es una maceta. Entonces me he hecho aquí una mezcla de pintura a la tiza y bicarbonato. He echado un poquito de bicarbonato que tengo aquí y he mezclado la textura pues como más os guste. Si queréis más rugoso, menos rugoso, eso ya depende de cómo más os guste. Es para darle un poquito de textura, que sea como los que hay en Zara Home. Entonces yo lo que hago es con el pincel, en vez de pintarlo, esto es cuando quiero una superficie lisa, como la de este, sí que lo pinto y no le pongo bicarbonato, pero cuando quiero darle textura, lo que hago es hacer así. Voy dándole toques y voy rellenando todo el espacio, pero le voy dejando, como veis, esa textura para que luego cuando seque se quede un poco como rugosito. Entonces esto hay que ir haciendo así por todo el jarrón. Es un poquito más cansada esta técnica porque hay que estar todo el rato haciendo así y se cansa la mano, pero no pasa nada. Con un poquito de paciencia le vamos dando la vuelta y luego lo que hago siempre es a esta parte de aquí arriba darle un poco, porque si ponemos una plantita o unas ramitas, lo que sea, que no se ve ahí la diferencia de color. La parte de dentro sí que no la pinto, pero lo que es esta zona hasta aquí sí que la pinto. Entonces nada, voy a terminar de ponerle esta capita de pintura, la dejaré secar, la Chalpain se seca muy rápido, en una media hora, 40 minutos está seca. Y luego ya le voy a dar el contraste de color, que quiero usar un tono así como marroncito, para darle ese contraste de color con el blanco roto. Así que nada, voy a terminarla y ahora os enseño cómo queda. Bueno, así está. Ahora ya seco, le paso la mano y ya no mancha. Y como habéis visto, he pintado también una parte de aquí dentro.
Y bueno, se quedan algunas cositas así porque como está poroso y aquí también se quedan, pero bueno, esto me gusta porque hace el efecto este de relieve así desgastado, o sea que esto no me desagrada que se quede así. Y esto, bueno, pues puede ser parte del desgastado del jarrón. Ahora lo que voy a hacer es darle toquecitos con la esponja, que la tengo por aquí. Con esta esponjita, que yo la compro en el Mercadona, en la zona de baño, y la parto en trocitos para hacer las manualidades. Me gusta más esta porque como es una esponja que tiene agujeros, que no es una esponja muy tupida, porque la que es muy tupida te deja como el pegote ahí entero. Entonces esta, al tener los agujeritos, como que queda más espaciado a la hora de hacerlo. Entonces, nada, lo que voy a hacer es, aquí que tengo una mezcla de color, esto es un bote de vintage, pero que yo lo mezclé con varios tonos de marrón y se ha quedado un marrón muy clarito, ahora les enseñaré. Lo voy a diluir en agua un poco para que esté más sueltecito porque no quiero que me quede el pegote ahí entero. Entonces con el agua como que se disuelve más la pintura y voy dando los toquecitos. ¿Que quiero oscurecerlo? Le doy más. ¿Que no? Pues lo voy dejando. Siempre empezar de menos a más. Así que nada, me voy a poner a darle los toquecitos a este y vemos el resultado. Esta es la pintura que voy a utilizar, como os he dicho antes, es una mezcla de varios colores, pero podéis usar el que más os guste, ya sean otros tonos. Yo los uso en tonos tierra porque es lo que combina con mi casa, pero vosotros podéis usar el color que más os guste. Al diluirlo en agua pues se queda más fluidito, como os explicaba antes, y de esta manera pues no quedan esos pegotes tan exagerados. Yo os recomiendo que cuando vayáis a ponerlo cojáis papel de cocina y cuando mojáis la esponja en la pintura, luego la descargáis, o sea, le dais toques en el papel de cocina para que absorba un poco y así no os queden manchas tan grandes. Pero bueno, que esto se va aprendiendo con la práctica, hay veces que queda mejor, hay veces que queda peor. A mí muchas manualidades me han quedado mal y he tenido que repetir el proceso, empezar a pintar desde cero, o sea que no os preocupéis si no sale bien a la primera. Incluso a mí muchas veces, hoy por hoy, hay cosas que no me quedan bien y tengo que repetirlo. Y bueno, como vais viendo, voy dando toquecitos, ya solamente lo he mojado una vez y ya luego he ido esparciendo con lo que quedaba, porque así de esta manera pues no suelta tanta cantidad de pintura. Y como yo os prometí en el vídeo de preguntas y respuestas que os iba a dejar manualidades en los vídeos, aquí la tenéis y siempre que pueda integrarla en algún vídeo os la dejaré porque a mí me gusta muchísimo y sé que a muchas de vosotras también os gustan las manualidades. Entonces no quiero quitarlas del todo del canal porque es algo que a mí me gusta muchísimo y me relaja y sé que a vosotras también. Y bueno, una vez ya la tengo toda así, la dejo secar. Esto ya es por la tarde, que ya había secado unas cuantas horas y fijaros qué resultado más bonito, queda como muy rústico, me recuerda a los típicos que venden en Zara Home. Y la verdad es que me ha encantado el resultado y bueno, prácticamente gratis porque me la encontré abajo en la basura. Y ahora voy a trasplantar esta plantita que me la regaló mi suegra por mi cumpleaños a principio de año y todavía la tenía en la maceta en la que vino porque me daba miedo que se muriera, pero ya está muy grande y necesita ser trasplantada. Voy a poner una malla debajo para poner unas piedrecitas que se llaman arlita, que es para que drene bien el agua y no se queden las raíces encharcadas. Entonces, una vez ya lo tengo puesto, coloco la tierra para pasar la plantita a este sitio de aquí. No sé cómo se llama esta planta, perdonadme mi incultura de plantas, pero es que no soy muy mala para los nombres de las plantas, para que se me queden. Entonces sé que es muy bonita, he hecho unas flores en blanca con un rabito así en medio amarillo, pero no sé cómo se llama. Y bueno, una vez ya le he puesto bien tierra por todo alrededor, lo que voy a hacer es limpiarle las hojas. Aunque la voy a regar ahora, es importante limpiar las hojas para que hagan bien la fotosíntesis porque acumulan polvo. Al igual que las plantas artificiales, las naturales también acumulan muchísimo polvo. Y si no limpiamos las hojas, impiden pues que ellas absorban bien pues, los rayos del sol y afecta su crecimiento. No soy experta en plantas, pero algo se me va quedando con el paso del tiempo. Y una vez ya la tengo lista, voy a barrer todo lo que he tirado por aquí fuera, que no ha sido mucho. Normalmente hago más destrozos y la lío mucho más, pero bueno, como no era mucha cosa,
lo dejo ya limpio y así a la hora de regar no se me mezcla la tierra con el agua y la lío más. Y bueno, me cojo la manguera, le doy un poquito con el agua y ya la dejo regadita. Y ahora me la pasaré dentro cuando termine ya de regarla. Y bueno, familia, espero que os haya gustado este vídeo de hoy. Decidme en comentarios, por favor, si os gustan así más variados los vlogs o si preferís solamente de limpieza. Así que nada, si os ha gustado, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.